Buen día. Hola, ¿qué tal? Gracias por permitirme entrar en tu casa nuevamente. Contigo, José Lara, presidente de Adelante Reunificacionistas de Puerto Rico y España, con nuestro informativo Adelante TV Noticias para hoy domingo de Pascua de Resurrección 20 de abril. Tenemos un tema algo delicado que tenemos que trabajar hoy. Vamos a analizar en este informativo las noticias. Y que antes de eso queremos, como de costumbre, pedirte que dejes tus comentarios en la parte de abajo de la página, darte las gracias por todo lo que has hecho ya y que lo sigas haciendo, que compartas estos vídeos con otras personas, que hables de ellos, que los discutas, que vayas a la página de adelantereunificacionistas.com, entres a la plataforma Patreon para hacerte patrocinador y mecenas de tu canal, de manera tal que nos ayudes, lo mismo que yendo a la tiendita online y comprar de las cosas que allí tenemos para que podamos recaudar fondos para las actividades en la calle, los muchos eventos que tenemos comenzando ahora en mayo. Recuerda que en junio vamos a enviar a 2 personas a la ONU, igual que lo hicimos el año pasado, y todo eso requiere del uso de dinero. Así es que contamos con tu ayuda. Igualmente te pedimos que no seas nada más un espectador, que te unas a este movimiento de manera tal que podamos seguir creciendo, avanzando y haciendo una diferencia en nuestro Puerto Rico, que es tan importante. Necesitamos a todos. Necesitamos hombres, mujeres, personas preparadas, personas no tan preparadas, pero con la misma dignidad humana, la misma dignidad de personas, jóvenes, damas, muy bien, puertorriqueños especialmente que residen en Puerto Rico y en Estados Unidos. Esta invitación está abierta a todos, pero especialmente a puertorriqueños que viven en Puerto Rico y en Estados Unidos, porque este movimiento tiene que seguir adelante para que podamos salir en los medios, para que podamos organizarnos mejor y participar de una manera más activa, mucho más activa, de la vida política de Puerto Rico. Y hablando de la vida política de Puerto Rico, vamos a hablar de las cositas que hace nuestro gobierno con nuestro país. Un montón de cosas ocurren en cuartos oscuros. Un montón de cosas ocurren a escondidas. Un montón de cosas ocurren a nuestras espaldas de las que nunca tenemos conocimiento a menos de que algo pase y salga a la luz pública. De eso vamos a estar hablando hoy. Damos gracias a la reportera Génesis Ibarra Vázquez por este artículo presentado en el diario El Nuevo Día esta semana pasada. Desprotegido el patrimonio arqueológico. A las futuras generaciones, ¿qué les va a tocar? Es la pregunta. Vieques, Puerto Rico. El caso reciente de un hombre que intentó vender piezas arqueológicas a través de las redes sociales en esta isla municipio levantó bandera entre ciudadanos y conocedores por igual que consideran el suceso como un ejemplo del histórico problema del saqueo de artefactos, llevándolos a hacer un llamado a educar a la gente para que conozcan que este material es propiedad del pueblo de Puerto Rico, es patrimonio del pueblo de Puerto Rico y no de personas privadas. A lo largo de la historia, países poderosos se han apropiado ilegalmente de artefactos históricos, culturales de otras naciones. La nación de Egipto
por siglos ha experimentado una inmensa cantidad de robos de su patrimonio cultural que han ido a terminar a museos como el de Londres, como el Louvre de París y a otras partes del mundo. Recientemente, algunas de esas naciones, menos Inglaterra y Estados Unidos, por supuesto, han decidido regresar estas cosas a Egipto. También se hizo lo mismo con cosas de Hispanoamérica, de otras partes del África, del Asia. Sin permiso de nadie, se las llevaron. O con arreglos turbios y nada decentes, nada rectos, irresponsables del gobierno o no de esos países, se los vendieron como si fueran propiedad propia de ellos, se los vendieron a estos museos o a estas colecciones privadas. Hablemos de esto. Cita, aquí hay gente que se va a los sitios sin ninguna preparación académica a hacer excavaciones y a llevarse ese material para su casa, pensando que eso se convierte en material privado, porque lo encontraron, ¿no? Pero es importante entender que toda pieza arqueológica de Puerto Rico es patrimonio de todos los puertorriqueños. Aunque tengas una colección privada, esa pieza no te pertenece a ti, le pertenece al pueblo de Puerto Rico, termina la cita, señaló el arqueólogo Reniel Rodríguez. Según este profesor de la Universidad de Puerto Rico, evitar los saqueos es un reto por la poca capacidad que hay a nivel institucional para cuidar los sitios. Cita, la tarea de velar por los sitios arqueológicos recae principalmente en el Instituto de Cultura Puertorriqueña, que está a punto de desaparecer gracias a don Tomás Rivera Chats, presidente del Senado, y a la Oficina Estatal de Conservación Histórica, pero ellos no tienen un cuerpo de vigilantes, por ejemplo, que se encargue de velar por los sitios. Así que la mejor herramienta que tenemos para protegerlos es la educación, porque los sitios arqueológicos son recursos no renovables. Cualquier impacto que tienes sobre un sitio arqueológico, no hay manera de que podamos devolverlo a su estado original, no se puede regenerar, así que los daños son irreversibles, termina la cita, apuntó el arqueólogo y profesor de la UPR, Reniel Rodríguez. Juan Vera, arqueólogo subacuático del Instituto de Cultura Puertorriqueña, indicó que el saqueo del patrimonio arqueológico no es un mal aislado de nuestro archipiélago, pues se ha dado por siglos a través del mundo. Cita, los sitios arqueológicos nos hablan de nuestra historia, de nuestro pasado, especialmente cuando estamos hablando de unos periodos en los que no había historiadores para documentar qué estaba ocurriendo en esas sociedades. Eso lo podemos obtener a través de la arqueología, que es una ciencia, las excavaciones de los sitios, porque son una cápsula de tiempo. Un sitio arqueológico es una muestra de una sociedad y nos habla de cómo vivían, qué herramientas usaban, si eran agricultores, cazadores, si eran nómadas, si estaban asentados. Todo esto se puede determinar con la arqueología, termina la cita, resaltó. En el caso de la isla municipio de Vieques, Rodríguez explicó que esta tiene una muy alta densidad de material arqueológico. Incluye evidencia, cita, de los primeros pobladores de la isla, de las sociedades originarias de hace por lo menos 4.500 años atrás. Tiene la primera evidencia que se encontró de una cultura que muy poca gente conoce, que es la cultura huecoide, que se ha encontrado solo en esa isla, la isla de Vieques, y en el este de Puerto Rico hasta el momento, además de tener sitios hasta el periodo de contacto con los españoles e incluso contextos arqueológicos posteriores que datan de la colonización estadounidense. Porque la arqueología no solo se remite al periodo indígena, sino que incluye todos los periodos, tanto el español como el estadounidense, termina la cita. Otro aspecto particular de la isla Nena, como se le conoce a Vieques,
es el impacto en numerosos sitios arqueológicos por los bombardeos de la Marina de Guerra de Estados Unidos. Para la década de 1980, la Marina reveló la existencia de más de 200 sitios de importancia cultural y arqueológica dentro de las zonas militares. Cita: cuando vienes a ver toda una línea de lo que es nuestra historia, llega el momento que va a desaparecer y quizás podamos tener recuerdos y hablar de una historia que va de boca en boca, que a la larga se va a tergiversar, versus si usted tiene realmente la información a las futuras generaciones que les va a tocar. Termina la cita, planteó el activista viequense Carlos Prieto Ventura. Ventura fue una de las personas que denunció la publicación que hizo un individuo en una página de Facebook en la que intentó vender piezas arqueológicas con el mensaje, entre comillas, found on Vieques, $100. Encontrado en Vieques, lo vendo a $100. El alcalde de Vieques, José Corsino, confirmó al diario El Nuevo Día que este hombre, identificado como Richard Tedesco, donó el material y alegó desconocer que su acción no era un delito. ¿En qué siglo vive este Richard Tedesco? Encontrar material arqueológico y quererlo vender, él no sabía que eso es un delito. Vamos a seguir leyendo este artículo y prestemos atención para que nos demos cuenta de cómo funcionan nuestros oficiales electos. Cita: hablé con él y nos dice que fue que él las compró hace años. Él lleva muchos años en Vieques, las compró, no fue que fue a saquearlas, porque las tenía. Él las puso en redes sociales, se identificó rápido, envié el personal del municipio a hablar con él, las entregó voluntariamente. Él no sabía que eso era un delito, vender las piezas, pero entonces nos las donó. Termina la cita, mencionó el alcalde. Dice que las entregó y después dice que las donó. Tú donas lo que es de tu propiedad. Y esto no era de la propiedad de Richard Tedesco. No era de la propiedad de la persona que se la vendió a él tampoco. O sea que aquí dos veces hubo actitud criminal. Pero vamos a escuchar la manera de hablar del señor alcalde de Vieques, don José Corsino, funcionario electo por el pueblo de Puerto Rico. Corsino, quien opinó que no hay, escuchen bien, que no hay un problema de saqueo activo en el municipio, comentó que las piezas se exhibirán en el Museo de la Cultura Indígena de Vieques, que espera abrir a finales de este año. De paso, consideró que hace falta mucha educación sobre el tema. Marquen bien las palabras. Opinó que no hay un problema de saqueo activo en el municipio de Vieques. Cita: sabemos que todavía hay muchos artefactos que están en la calle que no hemos identificado, pero que están en posesión de personas. Esto contradice lo que él acaba de decir. Si no hay un problema de saqueo activo en el municipio, ¿cómo es que después, en la misma entrevista, dice el señor alcalde: sabemos que todavía hay muchos artefactos que están en la calle que no hemos identificado, pero que están en posesión de personas, es decir, en propiedades, en colecciones privadas? Nuestra exhortación es que se comuniquen con el Instituto de Cultura Puertorriqueña o con el municipio, en el caso de Vieques, para nosotros poder exhibir esas piezas y preservarlas para futuras generaciones. Termina la cita. Urgió al destacar que dos viequenses se han comunicado para donar artefactos que sus familiares tenían guardados en sus hogares. Obviamente, si Vieques está llena, como han dicho los miembros del Ejército de los Estados Unidos, de la Marina de Guerra de los Estados Unidos, de sitios históricos y de efectos arqueológicos, artefactos arqueológicos, pues por supuesto que un montón de gente los ha agarrado. Algunos porque las quieren tener en su casa como recuerdo, como trofeos, y otros con la intención de venderlos y sacarles un provecho a algo que no es de ellos. Si tú vas por una calle de Puerto Rico y ves un árbol de quenepas, un quenepo,
por ejemplo, en una plaza pública o adentro de una propiedad privada, y te pones a tumbar esas quenepas para venderlas, estás haciendo un robo, porque eso no es tuyo, eso es de alguien más. El hecho de que esté en una plaza pública dice que pertenece al pueblo de Puerto Rico, no a ti. Y si tú te pones a coger esas quenepas y a venderlas, estás haciendo un saqueo y estás haciendo un acto criminal de robo, porque estás devengando un dinero de la venta de algo que ni siquiera era tuyo. Por su parte, el arqueólogo Rodríguez sostuvo que la crisis principal en la arqueología del archipiélago es la falta de un espacio adecuado para almacenar y custodiar las piezas. Según el arqueólogo, el Instituto de Cultura Puertorriqueña no tiene dónde ponerlas ahora mismo. La nueva directora ejecutiva del Instituto de Cultura Puertorriqueña, Melissa Santana, reconoció que el depósito de arqueología, que alberga más de 18,000 artefactos, ha sido significativamente afectado a lo largo de los años por eventos naturales como huracanes y terremotos. Además, su espacio actual se ha quedado pequeño y enfrenta con constantes retos que dificultan su operación. Por ello, dice ella, estamos enfocados en identificar una nueva facilidad que sea adecuada y moderna para atender esta necesidad. Mi interés radica en desarrollar un espacio que no solo ofrezca una mayor cantidad de almacenamiento, sino que también cumpla con los estándares necesarios para la conservación óptima e incorpore un componente educativo que fomente la investigación y la apreciación de nuestro patrimonio cultural, indicó en declaraciones escritas. Sí, pero ¿con qué premura? ¿Con qué eficacia están haciendo esto? Largas a los asuntos, largas a los asuntos. Que no es fácil conseguir un lugar, pero ¿estás haciendo algo tratando de conseguirlo o estás utilizando ese que no es fácil como una excusa? Y cada segundo que pasa, más piezas siguen siendo robadas y vendidas. Se sigue llevando nuestro patrimonio, se lo llevan todo de Puerto Rico. Curiosamente no han empezado a secuestrar puertorriqueños para venderlos por ahí. Es lo único que nos faltaba. Porque sí sabemos que hay trata humana en Puerto Rico. Santana reconoció que el Consejo de Arqueología Terrestre, que es el cuerpo responsable de proteger y conservar los sitios arqueológicos en Puerto Rico, no está operando debido a que cuenta con varias vacantes en su composición. Sin embargo, una de mis prioridades como directora ejecutiva del Instituto de Cultura Puertorriqueña es trabajar para reactivarlo. ¿Cuándo? Después de las próximas elecciones, porque quieres estar 4 años más. Para reactivarlo y asegurar su funcionamiento óptico, agregó. O sea, esto es un palabrería. Estas son muchas excusas. Mucho decir cosas y hacer nada. Palabras que se lleva el viento. Que se pongan a trabajar, que para eso cobran. Por otro lado, Rodríguez denunció que muchos proyectos de construcción solo siguen las leyes federales e ignoran los estatutos locales. Cita, todos los proyectos del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos sacan material fuera de Puerto Rico y entonces no tenemos ningún inventario de qué piezas se llevan de la isla. Me atrevería a decir que una porción sustancial del patrimonio arqueológico está fuera de Puerto Rico, termina la cita. En respuesta, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos aseguró que colabora con la Oficina Estatal de Conservación Histórica para prevenir o minimizar impactos en sitios históricos o efectuar estrategias de mitigación como última medida. De encontrar un artefacto, los mismos se quedan en Puerto Rico para su análisis y conservación. Si fuese necesario algún estudio adicional que requiera tecnología no disponible en Puerto Rico, entonces se transportan a laboratorios de Estados Unidos en coordinación con la Oficina Estatal de Conservación Histórica y el patrocinador no federal, y luego se devuelven a Puerto Rico, puntualizó el Cuerpo de Ingenieros
del Ejército de los Estados Unidos por escrito. El patrimonio arqueológico de Puerto Rico está protegido principalmente por la Ley 112 del 1988, que dispone que toda persona que cita, mutile, saquee, se apropie, venda, permute o exporte o de cualquier manera se incaute, termina la cita, de cualquier material arqueológico, incurrirá en delito grave y de ser convicta, será castigada con una pena de multa de $5,000 o una pena de reclusión por un término fijo de 3 años, de mediar circunstancias agravantes. La pena fija establecida podría ser aumentada hasta un máximo de 5 años. De mediar circunstancias atenuantes podría ser reducida hasta un mínimo de 1 año. En los casos en que aplique, el tribunal obligará al convicto a la devolución de objetos arqueológicos terrestres en su poder. En los casos en que aplique, el tribunal obligará al convicto a la devolución de objetos arqueológicos terrestres en su poder, añade el estatuto. O sea que puede haber casos que no apliquen y el convicto se puede quedar con esas cosas. Y no que esas cosas son propiedad del pueblo puertorriqueño, son patrimonio del pueblo puertorriqueño. ¿Cómo que en los casos que apliquen? Gente que tenga cosas que pertenecen a ese patrimonio tienen que devolverlas. Punto y se acabó. ¿Cómo que en los casos que apliquen? La Oficina de Administración de los Tribunales informó que no cuenta con información recopilada que evidencie la erradicación de casos por virtud de la Ley 112. Claro que se va a poner a decir, fíjate, yo tengo algo que es arqueológico y me lo quedé, me lo apropié. El Nuevo Día solicitó al Departamento de Justicia detalles de cuántos casos ha radicado en los pasados 5 años, pero no obtuvo respuesta. La de siempre. Se hace preguntas a los responsables y ni siquiera se dignan en responder. No es que te están diciendo una mentira, es que ni siquiera se dignan a responder. El patrimonio arqueológico de Puerto Rico es básicamente un testigo de toda esa historia que nosotros tenemos como pueblo. Son como capítulos de los libros de nuestra historia. Cada uno de esos sitios arqueológicos y todo ese patrimonio, nuestra memoria histórica, habla de qué sociedades llegaron, de dónde llegaron, cómo se desarrollaron aquí en la isla. Y eso es parte del legado que nosotros tenemos que custodiar a Severo Rodríguez. Vamos a revisar unas cuantas cosas aquí. Tenemos la ley 122 de 1988, hace más de 40 años. ¿Ok? Tenemos la Oficina Estatal de Conservación Histórica. Tenemos el Consejo de Arqueología Terrestre. Tenemos el Instituto de Cultura Puertorriqueña. Tenemos el Museo de la Cultura Indígena de Vieques. Tenemos la Oficina Estatal de Conservación Histórica. No es por falta de entes. No es por falta de dependencias del gobierno. Que no se atiende esta situación. Es por la falta de respeto, de moral, de sinceridad de las personas en estos grupos que no están haciendo su trabajo. Es por eso que ocurren estas cosas. Que en los casos que aplique se le obligará al convicto a devolver. Y los casos que no aplican, entonces se los puede quedar. Entonces unas cosas son importantes y otras no. Unas cosas son verdaderamente patrimonio del pueblo de Puerto Rico y otras no. Desde la invasión estadounidense en 1898 y declarar a Puerto Rico como botín de guerra el ejército de los Estados Unidos, y esto pasa en todas partes del mundo con todos los ejércitos, pilla, roba, saquea. Y de aquí no se llevaron más cosas, especialmente los tesoros de las parroquias, de las iglesias católicas, porque los parroquianos las escondieron en sus casas, como pasó con la iglesia de Toa Baja.
en donde el sacristán y un amigo de él, siendo ellos niños, adolescentes, sacaron todo lo que pudieron de la iglesia y lo escondieron debajo del piso donde estaba el cuarto del sacristán y le pusieron la cama de él encima. Y cuando el hombre se está muriendo, le dice a su nieta, ¿dónde están esas cosas? ¿Dónde están esas cosas? La nieta no le cree, que es cuestión de demencia, de que se estaba muriendo su abuelo. Pero en el velorio del abuelo aparece otro viejito que resultó ser el amiguito de cuando su abuelo era niño, que lo ayudó a sacar las cosas y le dijo al oído, te contó de lo que está escondido debajo de la cama. Entonces, luego de los funerales, decidieron ir al cuarto, quitar la cama, remover la madera del piso y allí encontraron un altar totalmente en plata, repujada, y todas las otras piezas de la iglesia del pueblo de Toa que ellos habían escondido, porque si no, los militares de los Estados Unidos que agarraron la parroquia y la convirtieron en un establo donde metieron caballos y qué sé yo qué, la parroquia. Recuerden que estos estadounidenses eran protestantes, enemigos de la Iglesia Católica, del catolicismo. Pues por eso mismo fue que escondieron las cosas. Y por eso mismo también se escondieron cosas en la Catedral de San Juan, que se viene a descubrir en los años 70, cuando están haciendo unas renovaciones y se cae la cal. Estas son las cosas que pasaron. Desde aquel entonces estuvieron robando. ¿Quién te asegura a ti y a mí que en estos 126 años de presencia de los Estados Unidos, especialmente de la Marina de Guerra de los Estados Unidos en el municipio de Vieques, cuántas cosas no se han llevado? ¿Quién te asegura a ti y a mí que otras personas particulares, lo que acabamos de leer en ese artículo, sabiendo de la inmensa cantidad de cuestiones arqueológicas que hay en Vieques, en su mayoría de origen indígena, las han ido agarrando? Dice el alcalde que no hay problema de saqueo en activo. Sin embargo, en el mismo párrafo, un poquito más para adelante, dice que sabe que hay un montón de cosas allá afuera que están en manos privadas, contradiciéndose lo que acabo de decir. No. Es que hay demasiados intereses políticos y económicos en las personas que sirven de funcionarios en Puerto Rico. Si esto es así, ¿cómo es posible que Esencia quiere de todas formas, y hay gente que los está defendiendo, construir encima de 149 lugares históricos en Cabo Rojo? Y salta uno y dice, bueno, pues vayan allí, recojan todas esas cosas, remuévanlas, llevarlas a un museo y entonces se construye. La cosa es construir y no respetar el sitio histórico. Y como dije en un informativo, lo repito ahora. Y entonces, ¿por qué no removemos el Morro, el San Cristóbal, la catedral y las metemos en un museo? Así no se tratan las cosas. Todo esto es una forma de acabar con tu identidad y la mía, con nuestra identidad de pueblo. Quitarnos lo que somos y quienes somos. Para tu información, especialmente los que son más jóvenes y desconocen por su juventud, o aquellos que son mayores y desconocen porque creyeron las mentiras que le dijeron en la escuela. Desde principios del siglo XX, en el viejo San Juan, se le cambiaron los nombres a las calles, a las plazas y se les pusieron nombres en inglés. En inglés. La fortaleza tenía un nombre en inglés. La plaza de armas tenía un nombre en inglés. Quedó en el viejo San Juan una calle O'Donnell. O'Donnell. Pero ese O'Donnell quedó porque no era de los nombres en inglés que habían puesto los americanos. Estaba ahí desde antes. Con el Estado Libre Asociado, esos nombres se revierten otra vez al español
y las cosas se llaman como se debieron haber llamado. La Plaza de Armas en el Viejo San Juan, frente a la alcaldía del Viejo San Juan, lo más que ha tenido es nombres a lo largo de la historia. Muchísimos nombres. Las estatuas de las 4 estaciones del año que se encontraban en esa plaza fueron removidas hace unos años y las encontraron tiradas en un almacén. Gracias a Dios las devolvieron a su lugar. Se nos quiere robar la identidad, como se nos quiso robar el idioma y la cultura. Y todavía están tratando de hacerlo. Cuando un independentista que dice ser historiador no quiere mencionar la palabra España ni español por ninguna parte y te dice que lo que no es taíno o no es africano es puertorriqueño, te miente, porque los puertorriqueños somos una producción española. Existimos gracias a los españoles. Tenemos algo de taíno y tenemos algo de africano. Pero fue España la que fundó Puerto Rico en el siglo XVI. Y le puso ese nombre, Puerto Rico, porque ni siquiera se llamaba así. Así es que ellos también están robándote la identidad. Se están inventando cosas que no son, que no existen, llamándolas como les conviene a ellos. Me río cuando vas a un restaurante y te sirven comida criolla, que no es otra cosa que comida española adaptada a América, te dicen que es comida típicamente puertorriqueña. Sí, en una isla en donde no había animales que no fueran más allá que las judías. Y te sirven cordero y te dicen que eso es comida típicamente puertorriqueña. Hagamos usted el favor. Deje de estar creyendo estas mentiras. Porque las cosas no son así. Mira este video varias veces, compártelo con familia, con amistades, discútelo. Déjame tus preguntas en la parte de abajo de la página. Y recíbeme nuevamente en tu casa la próxima semana. Por favor. Que estés bien. Feliz Pascua de Resurrección. Cuídate mucho. Quiérete mucho. Y quiere a tu prójimo también. Este ha sido José Lara, presidente de Adelante Reunificacionistas, con nuestro informativo Adelante TV Noticias para hoy 20 de abril. Nos veremos la próxima semana. Hasta entonces, y que estés muy bien.